El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Y una nueva plaga podría instalarse en nuestro país. Roberto Coronel tiene más detalles. Y el Aedes aegypti, el mosquito transmisor, parece que tiene una amplia capacidad de articulación. Primero venía a fastidiar a la sociedad con el dengue. Ahora propone una nueva enfermedad, chikungunya. Las autoridades sanitarias están preocupadas y advierten sobre esta situación a la población. El virus de chikungunya es similar al dengue y también transmitido por el mosquito Aedes aegypti, pero con la diferencia de que el primero produce fuertes dolores en las articulaciones. Se han detectado importantes brotes de esta enfermedad en zonas de América Central y han ido bajando hacia el sur. La semana pasada Brasil informó sobre la aparición de 8 casos importados por soldados que brindaron servicios en Haití, y no se descarta que, con la gran influencia de personas que viajarán al vecino país con motivo del Mundial de Fútbol, el chikungunya ingrese al Paraguay. Produce una enfermedad febril muy similar a la que produce el dengue, con una diferencia que tiene como acompañando a la fiebre artralgia, o sea, dolores articulares. Que si bien el cuadro del chikungunya es más leve que el cuadro del dengue, puede ser manejado en forma ambulatoria en la gran mayoría de los casos, sí tiene el hecho de que va acompañado, como produce dolores articulares, produce también en cierta forma como una discapacidad transitoria, digamos. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social iniciará un plan de contención en los principales puntos de acceso y salida del país. Estamos capacitando a los recursos humanos, estamos estableciendo lo que nosotros llamamos algoritmo diagnóstico, o sea, cómo vamos a identificar los casos y trabajando específicamente en los lugares en donde puede ingresar el virus al país. Estamos hablando de estrategias de contención y sobre todo en puntos de entrada, o sea, el trabajo va a ser principalmente en los principales puntos de entrada. En detección vamos a estar entregando folletos y documentos en los principales puntos de entrada para que cualquier persona que venga de estos lugares con síntomas compatibles con el chikungunya se haga una autonotificación. Las inundaciones impulsarán la propagación de mosquitos, entre ellos el Aedes aegypti. Ante esto, el CENEPA ya está trabajando para intentar paliar esta situación. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.